Bueno, esta tarde vamos a revisar los conceptos básicos de bioestadística. Con esto damos inicio oficialmente al curso de estadística aplicada a las ciencias de la salud. Los objetivos de la clase son analizar los conceptos de estadística utilizados en el campo de la salud, analizar los conceptos de población y muestra. Básicamente, bajo esos dos líneas, vamos a desarrollar la clase. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, hablaremos de la estadística, hablaremos de la estadística aplicada, hablaremos de la bioestadística, también vamos a abordar el tema de bioestadística descriptiva y de la bioestadística analítico-inferencial. Y cerraremos la clase con población y muestra. Iniciamos hablando del concepto más amplio y ustedes pueden observar dos conceptos. Los dos son de los dos libros de texto que vamos a utilizar durante todo este curso. El primero define la estadística como el estudio de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir y analizar datos, y para hacer inferencias científicas partiendo de tales datos. Otro concepto es la recogida, cuantificación, síntesis, análisis e interpretación de la información relevante contenida en unos datos. Cuando estamos, por ejemplo, frente a un medio de comunicación y estamos, por ejemplo, ante un noticiero, estamos ante un programa económico, estamos ante un programa que tiene que ver con cuestiones de física y otros, siempre observamos que nos están presentando información. Si ustedes hacen memoria, por ejemplo, en un programa económico, empezamos a ver porcentajes, gráficos, empezamos a ver algún tipo de mapas, clasificación en base al Producto Interno Bruto, empezamos a ver en cuanto al crecimiento. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Porque la estadística es una ciencia que nos permite a nosotros hacer todo un proceso. Para que alguien nos diga, por ejemplo, cómo es el crecimiento económico en un país, lo primero es que alguien tuvo que recolectar información. Empiezan a preguntar diferentes fuentes, a un Ministerio de Economía, alguna organización de la empresa privada, y empiezan a recoger datos. Una vez recogen los datos, pasan a la siguiente fase, que es a clasificar esos datos que han obtenido. En esa línea de clasificación empiezan a ver esto, lo puedo colocar en este grupo, esto en otro grupo y este quizá en otro grupo. ¿Y después qué hacemos? Empezamos a resumir. Ok, decimos, por ejemplo, si estamos en la parte económica, el promedio del crecimiento en la parte informal dan un dato. En la parte informal dan otro dato. En la parte formal e informal, ¿verdad? Y posteriormente empezamos a ver gráficos. Hagan memoria y verán, ustedes a veces ven muchas veces, lo más frecuente que vemos son o gráficas de pastel o gráficas de barras. ¿Y con qué termina lo que nos muestra? Hacer inferencias o hacer generalizaciones. Por ejemplo, nos dicen, en general, dicen, el país
muestra un crecimiento del tanto por ciento. Por lo tanto, dicen, en el siguiente año el crecimiento va a ser tanto. ¿Qué están haciendo? Después que recogieron los datos, los han clasificado, los resumen y no analizan, nos están diciendo, ok, lo más seguro es que nuestro país crecerá tanto por ciento. Es decir, dicen, no vienen, o sea que vamos más o menos bien, vamos súper bien. Y nos comparan, ¿verdad? Dicen, ok, el crecimiento a nivel de Latinoamérica está, como país estamos abajo, estamos arriba. Eso es lo que hace la estadística. En general, se utiliza en muchos campos. Y como les digo, basta que ustedes vean un noticiero o los que son aficionados a ver programas. Hay muchos programas europeos, si les gusta en otros idiomas, hay programas españoles, suramericanos, donde uno puede ver eso. Ahora bien, la estadística como tal se divide en dos grandes áreas. Está la estadística matemática y está la estadística aplicada. Entonces, veamos cada una de ellas. Vamos previamente a hablar de un tópico que tiene que ver, ¿verdad? Entonces, la estadística se ocupa de los métodos y procedimientos que nos permiten encontrar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos. Es decir, que eso que yo observo tiene que ver directamente con la información que he recolectado. Y el otro apartado es que así como realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su caso formular predicciones, que es parte de lo que le estaba yo ampliando con la diapositiva anterior. Retomando los dos tipos de estadística, la matemática y la aplicada, hablemos de la primera. Hablemos de la estadística matemática. Supone una gran fuerza creativa, ya que desarrolla nuevos métodos y procedimientos que se utilizarán para resolver problemas en los distintos campos del saber. Requiere un detallado conocimiento de los principios matemáticos, de modo que se realizan razonamientos y deducciones con el nivel de abstracción y generalización propio de las ciencias exactas. Veamos a quiénes nos estamos refiriendo. Aquí entran aquellos que estudian la profesión de estadísticos. Hay países donde hasta hay doctorado, ¿verdad? PhD en estadística. Ellos generan muchas veces fórmulas, generan toda una serie de pasos. ¿Para qué? Para poder establecer nuevas formas de analizar información basado en principios estadísticos. Nosotros obviamente no vamos a usar esta área, nosotros no nos vamos a mover en esta área, pero es importante que ustedes conozcan que hay gente que se dedica a esto. Y repito, puede ser un licenciado en estadística, un maestro en estadística o un doctorado en estadística. Alguien que va a exprimir los números para buscar formas de predicciones, para buscar razonamientos y deducciones con otro tipo de fórmulas que al final en algún momento las vamos a utilizar, ¿verdad? Pero no seremos nosotros las que las vamos a construir. Ahora vamos entrando un poco al campo nuestro, pero nosotros sí necesitamos una estadística aplicada a nuestra área. Entonces, esta versa precisamente sobre cómo y cuándo utilizar cada procedimiento y cómo interpretar los resultados que se obtienen. Estudia, por tanto, la transferencia de los métodos de la estadística matemática a otras disciplinas como
la economía, la publicidad, la sociología o la medicina. Entonces tenemos dos grandes campos, ¿verdad? Dos grandes divisiones de la estadística. Está la matemática y está la aplicada. Pero aún dentro de la aplicada, hay una, como ustedes ven en este último párrafo, que tiene que ver con nuestra área, ¿no? Como es el área de la medicina. Hasta este momento, pauso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Está clara la diferencia entre una y la otra? Muy bien, entonces no hay duda, ¿verdad? En el chat veamos a alguien nos No. En el chat, ok, no, nadie ahí nos está agradeciendo. Estamos bien. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Cómo se llama el curso que vamos a impartir? Bioestadística aplicada a la ciencia de la salud. Entonces, ahora entramos a nuestro campo. La bioestadística es la rama de la estadística aplicada que estudia la utilización de métodos estadísticos en problemas médicos y biológicos. Como médicos, biólogos, enfermeras, dietistas o, en nuestro caso, nutricionistas. Esto está extraído literalmente del texto, del libro de texto, o especialistas en salud pública. Necesitamos conocer los principios que guían la aplicación de los métodos estadísticos a los temas propios de nuestra área del conocimiento. Cerramos, ¿será que cerramos el micrófono? José Renol. Muy bien. Y entonces vamos a hablar de las subdivisiones que encontramos dentro de la bioestadística. Fíjense cómo hemos venido, ¿eh? Hablamos primero de la estadística, después hablamos de la estadística matemática y estadística aplicada. Dentro de ella hablamos de la bioestadística y ahora ustedes van a observar que la bioestadística se divide en dos grandes ramas. La bioestadística descriptiva, que es la que pretende sintetizar, resumir la información contenida en unos datos. Sus misiones son recoger, clasificar, representar y resumir datos. Y en la cual, por cierto, esta parte es la que en este curso abarca el 75% del curso de estadística. Si ustedes ven la temática, solo el módulo 4 es donde vamos a hablar de los fundamentos de la bioestadística analítica o inferencial. Entonces, la estadística analítica o inferencial pretende demostrar asociaciones o relaciones entre las características observadas. Su misión es hacer inferencias o extraer consecuencias científicas a partir de unos datos. Nuevamente voy a hacer una pausa y aquí sí voy a empezar a preguntar un poco, ¿verdad? Me gustaría que algunos me dijeran qué tipo de estadística han leído o han visto y a dónde. Y pues hay libertad para que ustedes puedan en este momento plantear.
Si no, lo vamos a hacer desde occidente a oriente. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien? ¿Sí? Vamos a ver aquí, de aquí. No sé si puedo opinar, doctor. De aquí, claro. Ajá, okay. Vaya, por ejemplo, yo he visto bioestadística descriptiva cuando se hacen, digamos, reportes o boletines epidemiológicos donde se describe prácticamente la situación de algunas patologías que se presentan con frecuencias o valores absolutos en ese caso. Ok, muy bien. En un boletín, excelente. Puntualmente, ¿qué ha visto? Mencióneme alguno. Vaya, por ejemplo, los casos de COVID, cómo se van incrementando por semana epidemiológica. Muy bien, perfecto. Eso. Muy bien, vamos a ver, Matías Pacheco. Sí, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que usted hace, doctor, bueno, también pensaría que también podría intervenirse ahí datos así como mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, datos como los diferentes rubros en la parte de la niñez y sus diferentes mortalidades, y en los rubros de grupos de edad, ¿verdad? Ok. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Solo, doctor, perdón, solo tenía también una pregunta con respecto a una lámina anterior. ¿Sí? ¿Sí? Fíjese, doctor, que tenía una duda con respecto, sabemos que la estadística se divide también en matemática aplicada. Sin embargo, en la parte aplicada, en el segundo párrafo de la diapositiva, aparecía algo como aplicación de métodos matemáticos en la estadística aplicada. Es decir, podemos tomar parte de una estadística matemática para que forme parte de la estadística aplicada. No. Vamos a ver. La estadística matemática son los que, por ejemplo, nos van a decir, miren, he descubierto una nueva fórmula para sacar un intervalo de confianza. El intervalo lo utilizamos nosotros. Pero el estadístico puro podría ser que encuentre una fórmula diferente para calcularlo. Entonces, nosotros finalmente necesitamos que esta gente siga actualizando, modificando o haciendo más precisas las fórmulas para que nuestros cálculos sean mejores. Entonces, obviamente están interesados. Lo que pasa es que nosotros no somos ni los creadores ni los que elaboramos este tipo de fórmulas. Por eso es la diferencia entre una y la otra. Está haciendo feedback, alguien tiene cerca, quizás la computadora. Ok. No, está bien, ahorita estamos escuchando. Muy bien. Bessie. Sí, pues no, cuando nosotros hacemos reuniones de sala situacional, se nos presentan lo que son las estadísticas de las diferentes enfermedades prevenibles, así como también, como ya mencionó el compañero, se nos presentan lo que son las estadísticas de los casos de la mortalidad infantil, materna, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros la hemos evidenciado realmente cuando hacemos ese tipo de reuniones de salas situacionales, tanto localmente como ya en el CIBASI, ¿verdad? Ya con todas las unidades de salud se nos presentan ese tipo de estadísticas. Muy bien, perfecto. Karina. Hola, buenas tardes, Elmer. Buenas tardes a todos. Yo quería dar un ejemplo con relación a la bioestadística analítica o inferencial, ¿verdad? Que la utilizamos, por ejemplo, cuando se hacen estudios de brotes o cuando hay, por ejemplo, estudios de intoxicaciones alimentarias y ahí hacemos tratamos de hacer una asociación o una relación entre los efectos y la posible causa. Buenísimo, Karina. ¿Nos podría recordar algún estadístico que te acuerdes que usemos? ¿Alguno? Híjole. ¿Algún qué, perdón?
¿Algún estadístico que usemos? ¿Algún estadístico? No, ahorita no te podría decir, no recuerdo. Va, muy bien. Para eso estamos. Perfecto. Irving. En el caso de, por ejemplo, la mortalidad por COVID, Ok. nosotros acá en Chalatenango llevamos una tabla por municipio, donde Muy tenemos bien. los diferentes eventos, muertes comunitarias, sospecha COVID y confirmados. Pudiésemos decir que esta es una estadística descriptiva. Correctamente. Muy bien. Es correcto. Carlos Gutiérrez. Sí, bueno, en primer nivel estamos muy familiarizados en la estadística descriptiva a través del uso del CIMOU, que es la plataforma oficial del ministerio. Esta recoge, pues como conocen, datos de causas frecuentes de consulta, por sexo, por edades, etc. Pero no pasa de ser una estadística descriptiva, solo es la cruda presentación de los datos que se recogen de los instrumentos del primer nivel. Ya nuestro papel es pasarlo a una estadística inferencial para hacer abordaje, toma de decisiones o estrategias a partir de los hallazgos que nos va representando estos datos, ¿verdad? Vaya, ahí Carlos me queda una duda, porque vamos a ver, veamos, y qué bueno que lo estamos abordando de esta manera. Hablemos del CIMO, por ejemplo, el CIMO. El CIMO genera información y si yo conozco la 6 y 10, extraigo la información que yo quiero. Estamos estamos en recoger. O sea, el CIMO, cuando el médico o el digitador lo mete, recoge datos. Una vez recoge datos, viene puede ser el director o a quien él delega y empieza a clasificar la información que él se mueve. Por ejemplo, yo quisiera saber las consultas curativas preventivas, quisiera saber, porque yo me recuerdo que el CIMOC también me permite lesiones de causa externa y lo hago, clasifico. Pero después yo quiero hacer una representación y yo puedo hacer una gráfica de barras, un gráfico de pastel y finalmente resumo los datos. Ese es el proceso estadístico que puede hacer un director o a quien él delega o un epidemiólogo y presenta un análisis de la información, pero hasta ahí sigue siendo un análisis descriptivo. Vean, eso no es analítico y qué buen punto, Carlos. Mucha gente, yo he sido jurado en muchos eventos y dicen, es que ya estoy haciendo estadística analítica porque los analicé. No. El analítica es usar, y por eso yo le preguntaba a Karina, pruebas estadísticas de nivel inferencial, llámese OR, RR, intervalos de confianza, valores de P, chi cuadrado, Cruz-Wallis, cualquier parámetro que no sea los que vamos a ver en los primeros 2 módulos de esto. Cuando uno dice estoy analizando, no es que por eso estamos en la estadística analítica. Yo analizo en la estadística descriptiva. Pero recordando es que he recogido, he clasificado, he representado y he resumido para decirle, ya sea a mi microred, a la RIS, a todos los que integran, y yo les digo, miren, por ejemplo, con el COVID podemos hacer todos estos pasos y sigue siendo una estadística descriptiva. Está claro el concepto, ¿verdad? Cualquier cosa pregunten. Vamos a ver, nos ha pedido la mano Claudia García. Hola, buenas tardes. Bueno, corríjanme si me equivoco porque para aprender estamos, ¿verdad? Así es. Doctor, para mí también los corredores endémicos tienen una carga grande de información, ¿verdad? Y pues se recoge información, se clasifica, se representa en una gráfica y nos va demostrando cómo va a través de las semanas en un año, ¿verdad? Comportándose cierta enfermedad, ya hablamos de dengue, de iras, diarreas, etcétera. Muy bien, Claudia. Me va a dar gusto. Con ustedes me va a dar gusto, hombre. Estamos con la gente que está en el pie del cañón. Claudia, dígame 3 formas de ser un corredor con parámetros estadísticos.
Ok, bueno, nosotros lo planteamos de manera que en la semana, desde la semana 1 hasta la semana 50, por decirlo que termina, ¿verdad? Pero Entonces ¿qué vamos estadísticos? ordenando, Le pregunto es Claudia, no se me pierda, no es el proceso. ¿Qué estadísticos utilizaría para hacer un corredor? ¿Qué estadísticos? ¿Cuál usa? Y el que usa, aquí la está viendo, todo el país le está viendo. Su risa y todo, ¿va? Que aquí la tengo, le he puesto para que así va a quedar grabado. ¿Qué ahorita el corredor que usted utiliza, qué estadístico utiliza para hacer el corredor? ¿Le ayudo? ¿Ah? no, ahorita no sé, doctor, no me recuerdo. Roberto, el epidemiólogo de La Paz, ¿podría ilustrarnos diciendo qué estadístico utilizamos para hacer corredores? ¿Qué usamos? Porque podemos usar hasta 3 o 4. ¿Cuál es el que estamos usando actualmente para hacer un corredor? El más comúnmente utilizado es por cuartiles. Ok, Donde podemos también, usar cuartiles, buenísimo. ¿Y qué otro estadístico podemos usar? también se pueden utilizar también percentiles. Podría ser. ¿Y qué otros? ¿Y cuál estamos usando, Roberto? ¿Y nuestro corredor qué usa? No me estén afligiendo. ¿Cuál usa ahorita nuestro corredor? Ahorita, permítame. El de desviación estándar, creo. Exactamente. No estoy seguro. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Vaya, ojo, mis estimados alumnos, con ustedes vamos a dar gusto, ustedes son Ministerio de Salud y aquí está Fusalud, lo está escuchando Fusalud y el instituto, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. Muy bien, fíjense, ustedes deben de aprender que nosotros, por ejemplo, no estamos construyendo fórmulas para hacer el uso de las desviaciones, ¿verdad? Porque eso sería la estadística matemática. Nosotros estamos usando las desviaciones para hacer corredores. Entonces es bien importante que ustedes vean que a diario usamos la estadística. Entonces ahí, hasta ahorita no hemos pasado de hablar de la estadística descriptiva. Fíjense qué interesante. Cuando Karina trajo el punto de la estadística analítica, por eso le preguntaba, es otra dimensión, porque está basado en los parámetros o los estadísticos utilizados para diferentes cosas. Muy bien, bueno, pero Roberto, te pregunté por qué tenías la mano levantada y cuál era tu pregunta. No era pregunta, sino que los estadísticos que utilizan para control de brote de enfermedades transmitidas por alimentos. Eso quería contestar, pero ya lo mencionó usted, doctor. Buenísimo. Flor. Flor. Sí, otro ejemplo que se utiliza la estadística. Hola. Sí. Estábamos hablando de los ejemplos donde se aplicaba la bioestadística descriptiva. Prácticamente en los niveles locales, cuando hacemos los diagnósticos situacionales, ahí ocupamos, recolectamos datos, los clasificamos, hacemos las tablas y ocupamos los sistemas de información como estaban hablando, CIMOP, BIGEPES. Ok, porque esos son nuestra fuente, ¿verdad? No nos perdamos. ¿Sí? Esas son nuestras fuentes. BIGEPES, CIMOP, ficha familiar, vectores, esas son nuestras fuentes. Pero si yo les pregunto en cuál de esos pasos está en ese sistema, en cuál de los pasos de la estadística descriptiva está esos sistemas que estamos mencionando. Vamos a ver David Rivas, que tiene la mano levantada, igual después va a poder opinar. ¿En cuál de esos pasos entrarían los sistemas que tenemos de la estadística descriptiva? David Rivas. Prácticamente en representar los datos, porque también la parte donde los hemos recolectado, clasificado en hacer las tablas. Repito con la pregunta. El CIMOP, el BIGEPES, el CIF, como le llamamos, vectores, vacunas, en todos esos pasos que son,
¿Qué hacen de lo que hemos visto en la definición de estadística descriptiva? Ahí hay 4. O hacen las 4 cosas cada sistema. Cogen y clasifican los datos probablemente. Recoge y clasifica. Muy bien. Y en algunos podría ser representar, correcto. Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchos países la programación está tan avanzada que yo puedo recolectar, que es cuando se digita, cuando se digita, se registra, puedo hacer una programación para que me clasifique y puedo programarlo para que me haga gráficas ya de forma automática. Pero, por ejemplo, que yo me recuerde, el CIMO no genera gráficos. ¿O sí? El CIMO a lo mucho clasifica, pero no representa ni resume. El DIGEPES sí está hecho para recoger, clasificar y representar, porque tira algunas gráficas y tira algunas gráficas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, y repito, por eso tenemos que divertirnos en este curso de bioestadística, porque realmente nosotros lo usamos mucho. Vamos a ver, Rafael Martínez. Rafael. David Rivas, vos que tienen la mano levantada. Ok, David. ¿O Rafael ya no tienen? ¿No? Hola, ¿me escuchan ahora? Hoy sí. Ok, buenas tardes a todos, doctor, y buenas tardes, compañeros. Quería hablar un poquito acerca de lo que nos apoya el SUMEDE con toda la cascada de los pacientes, ¿verdad? Que nos permite describir más o menos todo lo que tiene el paciente, pero también nos permite analizar de alguna forma cómo el paciente está evolucionando con sus cargas virales, su supresión, su manejo de su terapia antirretroviral, y eso permite pues a todas las organizaciones que nos están apoyando, ¿verdad? En el tema de VIH, a la compra de medicamentos. Entonces creo que esa estadística que se está dando por la cascada de atención, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces quería hacer una pregunta. ¿Eso entraría en analítica diferencial o solo se queda como descriptiva? Muy bien. Vamos a buena pregunta. Buenísimo, Rafael. Vamos a ver. Si la información que genera el sistema es capaz de generarnos parámetros o estadísticos, porque quiero aclarar, cuando yo hablo estadístico es de una muestra y cuando hablo de parámetros es de toda la población. ¿Verdad? Si, por ejemplo, ese sistema me genera estadísticos como chi cuadrado, como intervalos de confianza, como parámetros estadísticos no paramétricos u otro tipo, cuando utilizo eso, ORs, ORRs, o valores de P, es que yo estoy hablando que estoy en el campo de la bioestadística analítica. Si el sistema lo que me tira son medias, modas, medianas, cuartiles, deciles, percentiles, desviaciones, varianzas, todo lo que vamos a aprender, si llega hasta ahí y me tira gráficos o me genera curvas de tendencia o gráficos de por sexo, por departamentos, por municipios, por grupos de edad, eso es estadística descriptiva, bioestadística descriptiva. Entonces va a depender mucho del tipo de estadísticos que genera el sistema que se ha diseñado. Por eso yo he sido enfático. Lo primero que cumple el sistema es que sirva para recoger datos. Lo segundo, el sistema, si se programa, puede clasificar datos. Si se programa, puede representar datos. Y cada uno de nosotros hacemos un rol de
resumir y analizar, porque eso lo hacemos nosotros. ¿Está claro hasta ahí, Roberto? Entonces, ven cómo depende, ¿verdad? Correcto. Depende del estadístico que me genere el sistema. Muy bien, mi estimado. Excelente, hombre. Pues en la primera clase estamos súper bien. Vamos, sigamos avanzando. Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente. Veamos. La estadística descriptiva, entonces, cuando los resultados del análisis no pretende ir más allá del conjunto de datos. Es decir, lo que analizo está en función de los datos que yo recogí, representé y finalmente analicé. Mientras que la inferencial, el objetivo del estudio es derivar las conclusiones obtenidas a un conjunto más amplio de datos. Por ejemplo, nosotros decimos, ok, ¿saben que una de las riquezas de El Salvador, y se los digo con mucha propiedad, es que somos de los pocos países que tenemos sistemas que basta tener una clave para poder accesar y poder analizarlos? Entonces, cuando yo digo, bueno, ok, voy a tomar datos y quiero hacer una inferencia, quiero decir, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que la ficha familiar no se llena para todo el país, todos sabemos, ¿verdad? Porque hay la ficha familiar está hecha para los municipios intervenidos, que no son todos, y dependiendo del departamento hay muchos municipios o hay otros donde hay pocos municipios. Pero alguien dice, mira, yo quisiera saber, en base a unas 4 variables que tiene la ficha familiar, que no las obtengo ni con un Simón ni con un BIGEPES, quisiera saber, por ejemplo, si alguien ha fumado o si consume alcohol, y esas variables están en la ficha familiar. O otras variables que no están, por ejemplo, en un Simón ni BIGEPES. Entonces dice, mira, de los municipios de los 262 hay una cantidad tanto de intervenidos, pero ¿saben qué? Agarremos una muestra. ¿Para qué? Para poder decir cómo podría andar el problema en el país. Entonces vienen, hacen todo un cálculo de muestra, hacen municipios aleatorios. Si, por ejemplo, Morazán tiene de los 26, tiene 20 intervenidos, pero resulta que, qué sé yo, San Vicente de los tantos tiene 1 o 2, empezamos a extraer 1, 2 o 3 municipios por departamento. Y con lo que se tiene en la ficha y con la variable que queremos analizar, podemos hacer inferencia estadística. Para ello vamos a usar, repito, intervalos de confianza, chi cuadrado, estadístico jefe, valores de P. Entonces, ahí nosotros estamos usando la estadística inferencial, ya que no podemos hacer por diversas razones un análisis de todos los municipios del país. Hacemos un muestreo de los municipios y usamos pruebas estadísticas de tipo inferencial. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con el uso de la estadística. Como ustedes ven, este es un campo amplio. Ustedes van a tener las bases para poder discriminar o diferenciar el uso de un grupo o del otro grupo de estadística usado, ya sea en la descriptiva o la inferencial. Nuevamente voy a hacer una pausa y vamos a ver si tienen preguntas o dudas de lo que hemos hablado. ¿Alguien tiene preguntas? Roberto tiene la mano. José, vamos a ver, en el orden, José Oliva tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Hola, Elmer, ¿qué tal? Tengo una duda. Con el verbo, a ver, si se puede decir que el verbo inferir es lo mismo que traspolar. Ah, muy bueno. ¿Es más claro? Excelente pregunta, doctor José Oliva. Buenísima pregunta. Vamos a ver. Extrapolar es un concepto que yo lo puedo usar con 2 connotaciones. La connotación que más usamos es extrapolar. Muchas veces hablamos de extrapolar como proyectar o ampliar. Y otras veces hablamos extrapolar como
de forma de inferir o generalizar. Entonces, nosotros en general, yo siempre les digo, como extrapolar puede tener dos connotaciones. En no hablar de inferencia, ¿verdad? Ya cuando uno ya conoce más el contexto, uno dice, ¿saben qué? No, porque puede ser que semánticamente quien nos escucha se puede poner romántico. Y empiece, entonces uno dice, no, ¿saben qué? Vamos a hacer inferencias. Y ahí ya quedó marcado el terreno. Estadísticamente uno dice inferencia. Ajá, o sea, ¿qué dice uno? Y aquí viene otro punto. Muy bien, José Oliva, viene otro punto, vean. Inferencia estadística es partir de una muestra para una población grande. Sí. Pero la inferencia puede estar en el campo de la estadística descriptiva como en el campo inferencial, porque eso es una cosa importante. A veces hay gente que cree que la inferencia solo es del campo inferencial, y aquí viene otra aseveración incorrecta. Tal vez hay varios. Dicen, como que estoy hablando de media, yo solo puedo, y hasta dudan, entonces no puedo hacer una inferencia estadística. O sea, no puedo, llamémosle, inferir, y esto los invito a que lean el concepto estadístico, ¿verdad? Inferir tiene que ver con generalizar. Entonces, pero el concepto es, el simple término de inferencia es partiendo de una muestra, quiero ver qué tan cierto es para toda la población. Entonces, creo que esa parte, excelente pregunta, es bueno que desde ya estamos iniciando, ¿verdad? José Oliva, porque tiene muchas tablas y me gusta la pregunta. Aquí tenemos que ver, hablar de eso. Yo cuando hablo de estadística trato de no confundir, pero yo está claro cuando hablo de estadístico y parámetros, que son dos conceptos diferentes. Igual yo digo, vamos a hacer inferencias. Y yo puedo decir, voy a usar para la inferencia una estadística inferencial, puedo usar un intervalo, por ejemplo, que ese es el término cuando estoy hablando de un estadístico, de la estadística inferencial. Muy bien. Vamos a ver, Roberto Tejada nuevamente. Hola, doctor. Solo quería preguntarles para términos prácticos si es apropiado utilizar los estadísticos de la estadística inferencial para dar análisis rápido de la información del CIMOU. Por ejemplo, podría sacar, por ejemplo, cuántas embarazadas han tenido la condición de obesidad en el momento que han sido inscritas. Y podría hacer un análisis rápido, o es necesario de que existan todos los pasos metodológicos como para que yo pueda utilizar esos estadísticos. Bueno, hagámoslo práctico, Roberto, muy bueno. Yo podría poner para fines de embarazadas, dijiste, ¿verdad? Sí, embarazadas. Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, un estadístico descriptivo es el promedio de edad de las embarazadas es 23 años. Hasta ahí estamos bien. Ese es un estadístico descriptivo. Pero yo puedo decir, para describirlo quiero utilizar un intervalo de confianza para 23 años. Si utilizo 23 años como promedio y un intervalo que puede ir desde los 14 con una desviación de 14 a 26, estoy usando un estadístico inferencial, porque intervalo de confianza ya es un inferencial y el promedio es un descriptivo. Para hablar práctico, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, Roberto, pero es de esa forma que vamos a utilizar la estadística. ¿Ok? Vamos a ver, Juan Carlos, en el orden. Sí, mi pregunta va en relación que... Hola, nuevamente. ¿O es Juan Carlos? Pasa, Juan Carlos, dale. Juan Carlos, después Carlos. Cuando utilizamos valores así como las razones estandarizadas de mortalidad y morbilidad, ¿esas pertenecerían a la estadística descriptiva o ya estaríamos hablando de estadística inferencial? No, lo que pasa es que, vamos a ver, no depende del tema que analicemos. Depende de los estadísticos utilizados. Por ejemplo, mortalidad. Veamos, yo podría nuevamente utilizar a qué edad se mueren más, promedio. Es un estadístico descriptivo. Pero yo después quisiera ver si en algún grupo
hay más muertes que otros y los quiero comparar. Si ahí utilizo un estadístico inferencial, por ejemplo, uso, y no los quiero agobiar de conceptos, estoy usando, por ejemplo, un chi cuadrado para ver diferencias, ya entré a usar estadísticos inferenciales, porque estoy queriendo comparar, por ejemplo, dos grupos. O si quiero compararte grupos, puedo usar una ANOVA. Entonces, yo lo que quiero que les quede claro el concepto, que no es el tema o el tópico lo que analizo, lo que hace la diferencia, sino la estadística que seleccioné para describir o analizar el dato. Y en el caso de las razones y tasas, al ser estandarizadas para que disminuya la amplitud de la comparación, sí sería siempre inferencial o sería siempre parte de la descriptiva. Buen punto. La tasa per se no es inferencial, es descriptivo la tasa. Pero si a la tasa le aplico un intervalo de confianza o le aplico, repito, la tasa per se no, si yo le aplico un parámetro estadístico inferencial, eso hace la diferencia. Igual puede ser una proporción. Si yo le aplico un estadístico, y aquí, repito, no quiero bombardearlo de conceptos, lo vamos a ir viendo de a poco. Si yo aplico, por ejemplo, un chi cuadrado para ver diferencias de proporciones, entonces entro a usar una estadístico inferencial y entro al campo de la estadística inferencial. Ahora, Carlos. Hola, sí, nuevamente para quedar un poco más claro quizás y usando un ejemplo. Si yo cruzo datos obtenidos de dos sistemas, por ejemplo, incidencia o tasa incluso de enfermedades diarreicas, y lo obtengo del CIMOU, y lo comparo con el acceso a agua potable que lo voy a obtener de la ficha familiar, y a raíz de eso yo hago un análisis de que la alta incidencia de EDAS se asocia pues al bajo acceso a agua potable. A pesar de hacer ese análisis, aún estoy en un nivel de estadística descriptiva, si es que no lo paso por un estadístico inferencial de los que ya nos comentaba usted. Correcto, Carlos. Y ahí hay que tener cuidado del léxico. Cuando yo escucho la palabra asociar, estadísticamente estoy en el mundo de la estadística inferencial. Porque la palabra, vamos a ver, el verbo asociar no es como uno lo usa, ¿verdad? Mira, yo creo que voy a asociar que el agua consumida me dio diarrea. Pero ese es un léxico, llamémosle, de una plática entre dos personas que quieren decir que tienen que ver si una cosa genera otra. Pero en el mundo de la estadística, yo espero que entonces van a usar un estadístico inferencial. Por ejemplo, un OR, un RR y regreso, un chi cuadrado, un intervalo o un valor de P. Al menos, si hicieron eso, entonces sí están asociando. De lo contrario, solo están describiendo desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? En ese caso, si se toman la molestia de leer mi aporte al foro, no se vayan a reír, oyen, porque todavía no estaba claro esto antes de que yo le escribiera. Buenísimo. Están aprendiendo y yo también estoy aprendiendo. Excelente. Vamos a ver. Ya se puso esto encendido. Jackie, otra vez. Vamos, Jackie. Vaya, tal vez solo para, no sé, a mí me queda un poquito más claro y para aclararle el concepto a Carlos. Yo entiendo, doctor, que cuando estamos hablando de descriptivo, por ejemplo, en el caso que él acaba de poner, yo solo, si quiero 100% descriptivo, yo solo podría mencionar, por decir un ejemplo, de 50 pacientes con diarrea, 30 tienen acceso o 30 no tienen acceso a agua potable. Ahí únicamente estoy describiendo, no estoy estableciendo ni relación ni asociación. Ya cuando yo quiero establecer asociación o relación, tengo que profundizar más y utilizar otras pruebas estadísticas como las que usted mencionó. Correcto. Y ahí sí ya estoy en estadística inferencial. Correcto, y cabe la palabra asociar, correcto, Jackie. Y cabe la palabra asociar, porque también mucha gente habla, yo a veces llego a algún lugar y dice, doctor, fui que establecí la asociación, qué bueno, les digo yo, buenísimo, ¿y cómo lo hiciste? Y solamente están describiendo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con los estadísticos utilizados. Muy bien, para ir cerrando con Irving. Pero en el caso de las encuestas de las casas comerciales en cuanto a la tendencia de votos, las campañas electorales sería un ejemplo típico
de estadística inferencial. Cuando hablan, sí, porque ellos sí hacen inferencias, hablan de intervalos, hablan de valores de P, exacto. Es más, yo espero que después de esto ustedes van a ver con más lupa las encuestas que hacen de opinión o las encuestas políticas. Yo siempre veo en la esquina superior derecha el tamaño de muestra, el nivel de confianza y los estadísticos utilizados, porque están obligados a ponerlos. Entonces uno puede tener una idea si están haciendo inferencias basados en estadísticos que son... Se basa en base a proyecciones, ¿verdad? Es que ahí viene parte de lo que José Oliva decía. Proyectar es un concepto demográfico. Eso de estimar y proyectar son conceptos más usados en demografía. Lo que ellos quieren hacer es una inferencia realmente. Esa es la palabra correcta. Las encuestas quieren hacer inferencias que uno dice, ok, si le pregunté a 3,000 personas en el país, eso esperamos que sea cierto para el más de 1,000,000 de votantes que se espera. Un ejemplo. Entonces están haciendo inferencias. Sí. Siempre y cuando utilicen estadísticos inferenciales. Ok, mis estimados. Ok, gracias. Muy bien, seguimos. Seguimos. Vamos a ver. Entonces, veamos. La estadística descriptiva utiliza dos tipos de procedimientos. El cálculo de índices estadísticos, que son números que resumen de modo sencillo la información contenida en datos reales. Y lo segundo es el uso de procedimientos de representación gráfica. Aquí hay todo lo que vamos a aprender y se los puedo resumir. Cuando hablamos de la estadística descriptiva, hablamos de 4 grandes grupos. Hablamos de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. Eso vamos a ver en el módulo, quiero ver si en el módulo 2. Y en este módulo vamos a ver la segunda parte, que es las gráficas. Ya verán ustedes, y yo espero que estas 30 personas que me están escuchando y algunos viendo, van a ver por qué a veces yo muchas veces corrijo la forma en que presentamos los datos, ¿verdad? Vamos a aprender a usar gráficos de barra. Vamos a aprender a usar gráficos de pastel con aplique. Vamos a ver cajas y bigotes. Vamos a ver curvas de tendencia. Una serie de gráficos que usamos para análisis estadísticos. Ese es el campo de la estadística descriptiva. Hasta ahí no hemos usado ninguna estadística marcial. Y aquí sí quiero que vean con mucha atención lo que está escrito ahí. La bioestadística analítico inferencial usa dos tipos de procedimientos. Con esto que se graben en la tarde voy a tener mucha satisfacción porque estas dos cosas resumen lo que hace la estadística analítica. Primero, probar hipótesis. Eso es lo primero. Cuando alguien me dice el estudio va a probar hipótesis, digo, ok, estamos en el mundo de la estadística analítica. Y para ello, ahí viene todo lo que hemos dicho. Ahí usamos el chi cuadrado y nuevamente OR, RR, intervalo, valores de P, valores de T, hasta estadístico F, una serie estadística. O también para la estimación. La estimación tiene que ver con, por ejemplo, lo que hablamos, ¿verdad? Decimos, ok, el promedio de embarazadas que atiende el Ministerio de Salud, el promedio de edad de embarazadas que atiende el Ministerio de Salud, un ejemplo, es de 23 años. Ok, hasta ahí estoy diciendo, pero después estoy obligado a construir intervalos de confianza, que más adelante vamos a ver la utilidad. Cuando hago eso, estoy en el mundo de la estimación. Yo puedo decir, ok, el promedio tiene 23, pero pueden andar entre 18 y 27. ¿Qué estoy estableciendo? Dos valores en los cuales puede andar mi promedio poblacional. Estas son las dos grandes áreas, los dos tipos de procedimientos que utiliza la bioestadística analítica. Todo lo demás es pura
estadística o, en este caso, bioestadística descriptiva. ¿Ok? Y aquí en esta gráfica se resume parte de lo que estamos diciendo, ¿verdad? La bioestadística, primero, la descriptiva que describe y sintetiza, que utilizamos índices estadísticos y usamos métodos gráficos. Todas las gráficas que vamos a aprender durante el módulo 1 y los estadísticos durante el módulo 2. Y la segunda gran área, que es la bioestadística analítica, nos permite analizar e inferir en el concepto estricto de la palabra en dos grandes campos: contraste de hipótesis e intervalos de confianza. Esto es básicamente lo que establece la diferencia entre una bioestadística y la otra bioestadística. Ustedes muchas veces escuchan que dicen la hipótesis que manejamos para el estudio, pues se logró rechazar o no se logró rechazar. O decimos, hemos construido intervalos para analizar los datos obtenidos. Ahí entonces uno ya empieza a establecer, cuando ya uno tiene conocimiento de estos términos, empieza a establecer qué nivel de profundidad tiene el análisis que está realizando el investigador o el médico que analiza información obtenida de las diferentes fuentes de información que tenemos o sistemas que manejamos en salud. Ok. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. No, ¿verdad? Ok, entonces ya casi terminamos. Y ahí tenemos esto rápido, el concepto de población y muestra. Nosotros en estadística utilizamos frecuentemente estos conceptos. Individuo, elementos, personas, objetos que contienen cierta información que se desea estudiar. Nosotros en salud, obviamente, son personas las que estudiamos. Población, personas y excepcionalmente, o en algunos casos, ¿verdad? Algunos tipos de animales por el riesgo a la salud, ¿verdad? Aquí entramos al mundo de la zooantroponosis o las enfermedades zoonóticas que nosotros como médicos debemos de conocer por el riesgo. Y población, conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes. Siempre que estamos haciendo un estudio nos preguntan, ¿y cuál es la población que van a estudiar? Podemos decir niños menores de 5 años, niños menores de 1 año, adolescentes de 10 a 19 años, adultos mayores de 60 o más años. También utilizamos el concepto de muestra, que es un conjunto, un subconjunto representativo de una población. Y estos dos conceptos son los que yo durante la clase he estado haciendo hincapié, porque muchas veces hay personas que las utilizan indistintamente, pero no es lo mismo. Un parámetro es una función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población. Esto es bien excepcional. Por ejemplo, ¿de dónde podría obtener parámetros? Quizás el único gran ejemplo en nuestro país es del censo. Porque el censo en teoría se le hace a todos los salvadoreños. De lo contrario, por ejemplo, nosotros en salud, la consulta es una muestra, porque si hacemos, por ejemplo, carga de enfermedad, que son estudios epidemiológicos, nos damos cuenta de que la punta de la pirámide es el que consulta, pero abajo está el montón de gente que se enfermó y que no consultó. Entonces, nosotros realmente en la práctica en salud siempre trabajamos con muestras, ¿verdad? Y por lo tanto, yo siempre les digo y corrijo mucho, ¿verdad? Nosotros estamos usando estadísticos. Todo lo que hablamos del CIMOU, del BIGEPES, de la ficha familiar, todo lo que hagamos, vamos a usar estadísticos porque son un segmento de todo. Porque si nos ponemos bien estrictos, el CIMOU no incluye a todos los salvadoreños porque el Seguro Social todavía no está usando el CIMOU completamente y de forma privada tampoco, por lo tanto nosotros es una muestra la que tenemos.
desde el punto de vista estadístico. ¿Ok? Y para finalizar, hablamos de caracteres, que es común hablar en estadística, que son propiedades, rasgos o cualidades de los elementos de la población. Estos caracteres pueden dividirse en cualitativos y cuantitativos. Hablamos también de modalidades, que son diferentes situaciones posibles de un carácter. Las modalidades deben ser a la vez exhaustivas y mutuamente excluyentes, y cada elemento posee una y solo una de las modalidades posibles. Esto es bien importante, ¿verdad? Cuando estamos a veces recolectando datos o estamos, dicen, utilizamos una modalidad de obtener la información es, miren, no usemos dos métodos, no vayamos a mezclar, tienen que ser mutuamente excluyentes, ¿verdad? No va a ser que por ahí nos crucemos en una fuente que alguien puede estar de dos formas diferentes. Y finalmente hablamos en estadística de clases, que son conjuntos de una o más modalidades, en el que se verifica que cada modalidad pertenece a una y solo una de las clases. Por ejemplo, las clases son, también a veces usamos el concepto de intervalo. Una clase es como un subgrupo. Por ejemplo, cuando hablamos en estadística de clases de edad, por ejemplo, una clase puede ser de 0 a 5 años, otra puede ser de 5 a 9, otra puede ser de 10 a 14, otra de 15 a 19, y esas son las clases o intervalos que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que este día teníamos que revisar. No sé si algunos tienen preguntas, dudas, inquietudes de lo que hemos visto esta tarde, que solo eran 15 diapos, pero miren, ya tenemos una hora, pues, con la clase. ¿Preguntas, dudas? Vamos a ver. Carlos y después Irving. Carlos Gutiérrez. ¿Hay una mano levantada o ya no? Ah, no, perdón, no la había bajado. Vale. Pero aprovechando la oportunidad, Ok. Un censo circunscrito a nuestro municipio, digamos, ¿eso es una muestra o es una población? Porque es toda mi población, como estamos acostumbrados a decir, ¿verdad? Buena pregunta, Carlos. Es una población. El censo, por eso el censo, ¿se acuerdan que antes uno antes decía, utilicemos el censo de consulta? Eso no existe. Es el registro diario de consulta, porque ustedes no están levantando un censo, están registrando una consulta. Pero si, por ejemplo, ya decimos ¿dónde estás, Carlos? ¿En qué municipio? En Alegría, y me refiero al censo de la ficha familiar. Okay. Esa sí no discrimina entre Seguro Social, Ministerio, etcétera. Es el 100%. Buenísimo. Entonces, si la ficha fue pasada al 100% de Alegría, vos vas a hablar, Carlos, de parámetros con propiedad. Y decís, el parámetro que utilicé es ver el promedio de edad. Es un ejemplo, aquí el promedio de edad son 31 años. Es un parámetro, porque es del 100% de Alegría. Si tuviéramos la ficha fuera parcial del municipio, lo haríamos de un estadístico. Muy bien, buenísimo. José Oliva. Sí, hola, otra vez. Una consultita. Para que me quedara más claro el concepto, no sé si nos puede dar 2 o 3 ejemplos de índices estadísticos. Como tal, índices. Muy bien. Vamos a ver. El punto es que el índice estadístico, estamos hablando de estadísticos, ¿verdad? Entonces, a veces depende de la literatura, José. Depende de la literatura que estamos revisando, ¿verdad? Porque por eso aquí en este momento hablamos de estadísticos y parámetros. Y solo depende, por ejemplo, de estadísticos. Hablemos de estadísticos puros. Media, moda, mediana. Vamos a ver qué otro estadístico de los más usados. También tenemos desviación.
tenemos varianza. Ok. Varianza. ¿Verdad? Alianza. Son estadísticos, algunos le dicen estadísticos puntuales, porque tenemos estadísticos. Ok. Muy bien. Vamos a ver, Irving. No, también por error está levantado, Irving, ¿no? ¿Verdad? Sí, por error, doctor, no hay problema. Va, pues no me estén engañando ahí con esa mano levantada. ¿Sí? Doctor. ¿Quién? Hola, doc. Luis. Luis, dale. Sí, por ejemplo, las curvas gráficas de los niños menores de 5 años son parámetros. ¿Por qué? Porque ya las han pasado a nivel de país para hacer un promedio del peso de los niños, por ejemplo, del crecimiento, ¿verdad? Si está basado en eso, exacto. Ajá, porque uno dice, ok, está basado en los niños salvadoreños para que sean gráficas tropicalizadas, ¿verdad? Y no usar como antes gráficas basadas en parámetros estadounidenses o parámetros europeos, que por eso por eso no. Ok, exacto. Por eso ven, pues ya a ustedes les está quedando claro que cuando ustedes escuchen el término parámetro, es porque se supone usaron datos obtenidos de toda una población, ¿verdad? De lo contrario, ustedes van a escuchar hablar de estadísticos. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Pareciera que estamos, ¿verdad? Bueno, dejaré de grabar.